que estás familiarizado con la visualización creadora, vamos a intentar una regresión más larga. ¿Sabés que nuestro ser profundo, al que en distintas escuelas de psicología transpersonal se le llama a sí mismo, yo central o yo superior, es el que tiene la extraña cualidad de estar desidentificado de las circunstancias de nuestra vida cotidiana y, sin embargo, las sigue muy de cerca? Este yo superior, que se refleja en este mundo cambiante, va eligiendo una y otra vez, vida tras vida, ciertas lecciones que son las más apropiadas y las más necesarias para nuestra evolución. Por eso, nacemos en determinados ambientes que, dentro de ciertos límites, nos proveen de todo lo necesario para ese aprendizaje, cuyo objetivo en nuestra evolución, nuestro crecimiento interior y la ampliación cada vez mayor de nuestra conciencia se van realizando en forma casi óptima. Ahora vamos a imaginarnos una vida en la que hubo un suceso muy importante para nuestra evolución. Podés estar sentado en un sillón cómodo o acostado. Afloja tus ropas, acomódate bien, cómodamente, y una vez que lo hiciste, empezá a respirar profundamente, a pleno pulmón, oxigenándote y sintiendo que a cada inspiración localizas alguna tensión en el cuerpo y al exhalar esa tensión se afloja, sale de tu cuerpo y se evapora hacia arriba. Mientras seguís respirando profundamente, escuchá el principio de esta poesía de Mercedes Monteleone, que dice: cruzando el río del tiempo, me está esperando un amigo. Voy a su encuentro. Recuerdo, en otros tiempos, yo mismo. Vas a imaginar que ese ser que eras vos en otros tiempos y sin embargo vos mismo tuvo un especial momento de alegría y de gozo en una vida pasada. Una alegría tan especial que quedó imborrablemente grabada en tu ser profundo, ese que va trayendo las memorias de vida en vida para actualizarlas, para impulsar tu crecimiento. Te voy a ir guiando hacia ese momento de alegría imborrable en una vida anterior. Empezá a concentrar tu atención en una parte de tu cuerpo en la que te sentís en este momento más a vos mismo. Sentí como si en esa parte de tu cuerpo estuviera en este momento ubicado tu ser profundo. Ahora vas a sentir que desde esa parte de tu cuerpo va surgiendo un color que es muy grato para vos. Ese color es al mismo tiempo liviano y tibio. A medida que ese color vaya llegando a distintas partes de tu cuerpo, esas partes se van a hacer muy tibias y muy livianas. Este color que brota desde tu ser profundo
acaricia tu cara, que se relaja, se entibia y se hace muy liviana. El color de tu ser profundo acaricia ahora tu cabeza, que se relaja, se distiende y se hace muy liviana. Ese color que emerge de tu ser profundo acaricia ahora tu garganta, tu cuello, tu nuca, las entibia, las hace muy livianas. El color de tu ser profundo acaricia ahora tus hombros, los relaja, los entibia y los hace muy livianos. Sigue ahora la tibieza de tu ser interior recorriendo tus brazos, tus antebrazos, tus manos, penetrando profundamente, entibiándolas, haciéndolas muy livianas. El color de tu ser profundo se abre ahora en tu pecho, que se expande, llega hasta tu espalda, que se hace tibia y muy liviana. Llega el color ahora a tu cintura, la rodea, la distiende, la hace muy liviana. El color que brota de tu ser profundo llega ahora a tu vientre, a tus caderas, a tus glúteos, los distiende, los afloja, los hace muy livianos. Ahora el color y la tibieza de tu ser profundo va bajando por tus muslos, que se distienden, se relajan, se hacen muy livianos. Llega la tibieza de tu color hasta las rodillas, que se abren, se aflojan, se hacen muy livianas. Ahora el color de tu ser profundo se extiende por tus pantorrillas, por tus piernas, distendiendo, aflojando, llega hasta tus pies, hasta la planta de los pies y los hace muy livianos. Todo tu cuerpo está tan liviano que parece flotar. El color de tu ser profundo se expande ahora a tu alrededor, como formando una aura tibia, dentro de la que te sentís muy cómodo, confortable, protegido. Estás dentro de una burbuja amable y segura. Es una burbuja tan liviana que si soplara una leve brisa, se podría mover hacia un lado y hacia el otro. Empezás a sentir esa suave brisa que impulsa tu burbuja hacia arriba, muy liviana. Empezás ahora a escuchar el sonido del agua como si fuera un río de cauce sereno y tranquilo. Tu ser profundo va llevando tu confortable burbuja hacia ese río, la transforma en una barca segura, mullida y tibia, y apoya esa barca con suavidad en el cauce del río, que te va llevando hacia atrás en el tiempo,
hacia atrás en el espacio, hacia un momento muy anterior de una vida pasada en la que tuviste un imborrable momento de alegría. Tu ser profundo te va a ir guiando hasta ese momento. Ya va levantando tu burbuja desde el cauce del río con una suave brisa.